Siguiendo con lo que son los componentes de una propuesta de diseño curricular, en este caso rediseño curricular, en el marco de lo que es la transformación e innovación curricular de la carrera de diseño gráfico, ¿no? Uno de los componentes principales que en realidad es el corazón de esta propuesta es la estructura curricular, que se realiza en base y reiteramos, ¿no?, esto, a la primera parte que es fundamental, el análisis de contexto externo e interno. Si bien nosotros en una primera etapa hemos identificado los problemas, ¿no?, las necesidades de formación, en base a unas encuestas que les vamos a luego a facilitar, se define la finalidad de la propuesta, los objetivos, se definen el perfil, de acuerdo a lo que hemos asumido en los fundamentos curriculares, si va a ser formación basada en competencias o si va a ser simplemente un perfil convencional, tradicional, por objetivos. Se define la práctica profesional, ¿no? Y en base a eso, pues, concretizamos de manera muy práctica y coherente la estructura curricular. Entonces, el propósito de esta sesión es aportar orientaciones prácticas para la redacción correspondiente a lo que es la estructura curricular y la relación de la investigación e interacción con el proceso formativo. Cuando uno describe la estructura curricular, debemos nosotros precisar en esta malla, ya que gráficamente se lo presenta, las áreas, los ciclos, tipos de organización, dependencia académica, modalidad de cursada, modalidad de aprendizaje, grados académicos. Esto tiene que estar reflejado, como decía, en la malla curricular, que es una representación gráfica de la organización de la propuesta formativa en los diferentes periodos académicos. Aquí es donde se va a expresar las relaciones e interacciones que va a haber entre asignaturas, laboratorios, talleres, ¿no? Y el orden lógico en el que se van a desarrollar con el tema de los prerequisitos, ¿no? O sea, los prerequisitos tienen que tener un orden lógico, una secuencia coherente en función a los contenidos de cada unidad de formación, sea en el ciclo básico matricial, del ciclo profesional, del ciclo terminal o de especialidad también, ¿no? Dependiendo de cómo van a elaborar el equipo de gestión. Aquí yo les presento un modelo que hemos realizado. Tenemos varios modelos, pero como estamos nosotros queriendo optimizar los recursos humanos y materiales, queremos diversificar la oferta en el marco de la transformación e innovación curricular de una carrera, estamos proponiendo, como les decía, el tema de la flexibilidad, el tema de la matricialidad y lo que es la formación basada en competencias. En ese sentido, les proponemos, ¿no?, a este equipo este modelo de malla para que puedan realizar los diferentes cambios, ¿no?, e innovaciones a la vez. Entonces, el ciclo básico común, por ejemplo, podría tener, digo podría tener porque esto no es una camisa de fuerza, no es una receta. Este ciclo básico común podría tener un primer, segundo y tercer semestre, podría ser hasta cuarto semestre, como en este momento ya lo están elaborando los de la FAXO, por ejemplo, tienen un ciclo básico común matricial, ellos del área de ciencias sociales, y por ejemplo es hasta cuarto semestre. Entonces, este primer ciclo podría tener 3 áreas, ¿ya?, que serían del área. Esto, pero sería en el caso de diseño gráfico, sería en el caso de que esté marcado en lo que es el área de ciencias del hábitat y arquitectura, ¿no? O sea, toda la facultad se podría transformar y ofrecer un ciclo básico matricial para luego diversificar en base a los perfiles que ya tienen o bien creando nuevos perfiles, ¿no? Entonces, pero en este caso solamente en diseño gráfico podríamos hacer así, ¿no? Diferentes áreas, hemos contemplado el área 1, si ven aquí a mi izquierda, está el área 1 para el área de investigación, ¿no?
que no solamente la investigación sea transversal, ¿no? Sino que sea un componente importante que esté dentro de la estructura curricular como área, ¿no? Cosa de que esta área tenga sus materias específicas para poder desarrollar las competencias pertinentes desde el primer semestre hasta el final, ¿no? Luego está el área del ciclo, pues el ciclo profesional, que puede contemplar también 3 semestres, ¿ya? Y de ahí se podría ofrecer, digamos, materias y áreas comunes o específicas al perfil, a un solo perfil, ¿no? O bien también podría haber todavía materias que son comunes para diferentes perfiles, eso dependiendo de la oferta que vayan a hacer, ¿no? Entonces tenemos aquí en el ciclo profesional una diversidad ya de carreras o perfiles, se podría decir también, con sus respectivas áreas y unidades de formación, tanto comunes o bien también específicas, ¿no? Dependiendo de eso del equipo de gestión. Y tenemos un ciclo terminal donde también tiene 3 semestres o también podrían ser 4 semestres, dependiendo de ustedes, donde contemplan las diferentes áreas y sus diferentes unidades de formación. Aquí el componente es más práctico, se hace una relación estrecha entre lo que es la teoría y la práctica, cosa de que en 9º semestre solamente exista la materia de práctica preprofesional o institucional, también se llama, ¿ya? Con una sola materia que sería modalidades de titulación, ¿ya? En coherencia con las materias que ya han llevado este primer semestre en lo que es el área de investigación, ¿no? Cosa de que realmente nosotros podamos garantizar la eficiencia terminal de los estudiantes con este nuevo rediseño. Después, en coherencia pues a esa malla curricular, esos datos lo vaciamos en esta matriz para presentar lo que es el plan de estudios según carga horaria estudiantil y hacer el esfuerzo de transitar de la carga horaria académica, que se calcula en 45 minutos, a lo que es el sistema de créditos. Nosotros ya tenemos elaborado una propuesta de reglamento de cómo se va a calcular los créditos en San Simón, y en su momento pues les vamos a pasar también para que lo consideren. Entonces tenemos este plan de estudios donde se hace una descripción, ¿no? Del recorrido académico del estudiante, que va a estar organizado en este caso, este plan por unidades de formación, de acuerdo a la cursada, sea semestral o anual, con sus correspondientes códigos, ¿no? Que lo asigna el sistema, su naturaleza, carácter, prerequisitos, horas teóricas, horas prácticas, laboratorio, total horas mes, total horas año, ¿no? Esta parte ya lo gestiona de manera muy, muy precisa lo que es el director de carrera en este caso, ¿no? Él maneja esto muy bien. Y pasar hay una columna exclusiva para los créditos, ¿no? Una vez que yo tengo claro de qué materias van a incluir este plan de estudios, ya en coherencia con la malla curricular, hacemos una descripción del plan de estudios. Me refiero a los contenidos mínimos de cada asignatura y sus respectivas unidades de competencia. Luego se hace el mapa de competencias, me refiero a lo que es el área, el nudo problematizador y la unidad de competencia, para luego plantear los elementos de competencia, ¿no? Esto va a ser en relación a lo que es el perfil profesional, ¿no? Pues ven cómo el plan de estudios está muy ligado al perfil, es por eso que el perfil, en función a los fundamentos, en función a los análisis de contexto, tiene que estar coherente, y esos van a ser los insumos para que podamos nosotros redactar de mejor manera esta parte, ¿no? Entonces, todo está así en coherencia, ¿no? Hay una secuencia lógica. Hay leyes del currículum, ¿no? Nosotros que internamente manejamos y que por eso exigimos nomás que todo sea coherente, ¿no? Luego, ¿cómo se hace la desagregación de una unidad de competencia? ¿No? En todo caso, como les decía, se recupera lo que hemos realizado en el perfil, ¿no? Académico profesional. Entonces, debe desagregarse eso en unidades de competencia, que también son llamadas unidades de formación. O sea, nos referimos cuando hablamos de unidad de formación, estamos hablando de materia o asignatura, laboratorio, taller. Entonces,
En base a eso nosotros llenamos esta matriz que de manera más específica vamos a facilitar y también asesorar en su momento cuando estén elaborando el rediseño. Y ahí está el mapa de competencias para que un poco nos ubiquemos de cómo tiene que estar organizado en función al perfil profesional. Este mapa de competencias estamos entendiendo como una representación gráfica que muestra las competencias que van a desarrollarse para el logro del perfil académico, sus relaciones y el orden lógico en el que se irán construyendo, ¿no? Para cada área, para cada semestre, para cada ciclo, ¿no? ¿Cómo se realiza ahora los contenidos mínimos? En realidad, nosotros sugerimos que sí o sí estos contenidos mínimos sean propuestos pues por los especialistas del área disciplinar, ¿no? Considerando el avance de las ciencias y de las demandas profesionales del contexto. Se podrían organizar talleres con docentes especialistas para la selección, organización y su actualización según la coordinación tanto vertical y horizontal, ¿no? De manera que estos contenidos estén articulados, no haya repeticiones, se eviten juxtaposiciones y haya también complementaciones y una coherencia lógica entre los contenidos tanto del área como del nivel. ¿Cuáles son los criterios para la selección de los contenidos? Entonces, puede haber muchos criterios más, pero nosotros sugerimos los siguientes, ¿no? De manera prioritaria, como es la revisión de la bibliografía especializada, la consulta a expertos, la funcionalidad, utilidad y pertinencia de los contenidos, de acuerdo a la problemática que hemos identificado en el contexto externo, la racionalidad en cuanto a la relación cantidad-tiempo, la actualidad en relación con la disciplina y los avances científicos. Como el contexto está cambiando de manera tan dinámica, pues de hecho es obvio que nuestra profesión, nuestra disciplina en la cual nos hemos especializado, nos hemos formado, pues también esté digamos, avanzando, ¿no? Se esté desarrollando más científicamente, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Y la relevancia social, ¿no? Si realmente los contenidos van a ser útiles, pertinentes y van a poder nomás a través del desarrollo de competencias satisfacer ciertas necesidades que hemos identificado en el análisis de contexto externo. Y el tipo de contenidos, muchas veces los docentes pues no sabemos qué tipo de contenidos nosotros manejamos, ¿no? Y tenemos que saber si vamos a trabajar con el tema de competencias, que hay 3 tipos de contenidos, ¿no? Me refiero a los contenidos conceptuales, que son los teóricos, actitudinales y procedimentales, ¿no? Eso ya con más calma vamos a ir asesorando en su momento. Para la presentación de los contenidos en el documento, pues se tienen los siguientes modelos, ¿no? Si es que asumen un perfil por competencias, está aquí en la derecha, tengo la columna de la matriz que hay que llenar, donde se especifica de manera muy sucinta y clara el tema del nivel, la competencia, los 3 saberes, la metodología, ¿no? Es muy necesario poner esto porque llegado el momento cuando uno quiere admitir a un docente, ¿ya? El docente hace lo que quiere y eso ya no es posible, ¿no? Entonces tenemos aquí un nuevo rediseño y sobre todo más aún si asumimos las competencias, pues el docente tiene que tener muy bien planificado esta parte, ¿no? En base a lo que va a estar en el rediseño curricular. Bueno, hasta ahí sería mi participación, luego retorno con el tema de lo que es la gestión. Y aquí voy a solicitar a la licenciada Vidaurre que colabore y que nos apoye con esta parte, que es la administración de la estructura curricular, ¿no? Que se refiere a los cambios en el plan de estudios, cómo se da este proceso de transición, ¿no? Del plan antiguo que ustedes tienen, que va a denominar ahora antiguo, ¿no? Y al plan nuevo. Ya, hasta ahí sería mi participación. No sé si tienen alguna pregunta. Hola, hola, ¿todo ha estado claro? Sí, sí, muy claro. Bueno, entonces voy a dar paso a la licenciada Vidaurre para que nos apoye con esta parte.
Buenos días. Vamos a continuar con la segunda parte, que corresponde sobre todo a la administración de la estructura curricular, a los cambios que se pueden generar resultados de este proceso de rediseño curricular y a lo que son los puntos de la investigación y la interacción social. Entonces, necesito que me lo puedan ver, por favor, si está cogiendo las diapositivas. Sí, está bien. Pasamos. Bueno, una vez que Mabel lo que les ha dado es un panorama de más o menos cómo se va construyendo el plan de estudios, la malla curricular. Obviamente ustedes ya tienen una carrera en marcha y lo que necesitamos hacer en esta oportunidad es empezar a pensar qué es lo que vamos a cambiar, cómo se va a rediseñar nuestra carrera. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos ido yendo rescatando de todos estos años cuáles han sido los tipos de modificaciones que generalmente se dan dentro de un plan de estudios, ¿no? Y para este componente, por ejemplo, hemos definido esta tipología, ¿no? La primera tiene que ver con la creación de una unidad de formación. Esta creación de una unidad de formación se puede dar en resultado a este proceso de análisis que ha salido del contexto, ¿no? Generalmente en esta creación de una unidad de formación tenemos contenidos nuevos, ¿no? Y esto también debemos tomar en cuenta que cuando se hace una creación de una unidad de formación, ya sea una asignatura, un taller o un laboratorio, tiene que tener en cuenta el tema de la normativa, ¿no? Si nuestro plan de estudios o la carga horaria total de nuestro plan de estudios permite esta creación de una unidad de formación, pues podemos plantearla en ese marco, ¿no? El segundo tipo establece la supresión de una unidad de formación, ¿no? Cuando ya vemos que nuestra unidad o nuestro contenido de esa materia no está aportando a lo que es el perfil profesional, ya digamos los contenidos son obsoletos, obviamente resultado del análisis seguramente de las comisiones, se va a definir que esa materia ya no va a ser parte del plan de estudios, ¿no? Entonces estaríamos pensando en plantear una supresión de unidad de formación. El tercer tipo tiene que ver con la fusión de dos unidades de formación, ¿no? Generalmente, en este caso, el resultado de este análisis podemos determinar que dos asignaturas están a lo mejor repitiendo contenidos mínimos que a la hora de la verdad necesitan ser fusionados y creados como resultado de esta fusión, ¿no? El tercer tipo tiene que ver con el cambio de nivel de una unidad de formación, ¿no? Y esto generalmente se da cuando de repente en nuestro análisis determinamos que el contenido mínimo de esa materia es demasiado complejo o demasiado simple, ¿no? Y entonces necesitamos hacer un replanteamiento del nivel de la asignatura que tenemos en el plan de estudios. El otro punto tiene que ver con la modificación de prerequisitos, ¿no? Generalmente esto se da cuando de repente encontramos que no hay coherencia en los contenidos previos que tiene una asignatura para pasar al otro nivel, ¿no? Y de repente estamos rompiendo un poco esa relación vertical y horizontal que existe dentro del plan, y a raíz de eso pues planteamos una modificación de un prerequisito. Y este último caso, que sí se está tomando un poco más de fuerza en estos procesos de transformación, que tiene que ver con el cambio de nombre de una unidad de formación, ¿no? Cuando efectivamente vemos que el contenido de esa asignatura o de esa materia no refleja el nombre que tiene esa materia, ¿no? Y obviamente eso no implica un cambio de docente ni nada por el estilo. Entonces, este tipo de cambios que se dan dentro del plan de estudios cuenta también con la elaboración de una guía o un manual que tiene el Departamento de Desarrollo Curricular, que justamente norma cada proceso, cada tipo, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el tema desde la definición teórica y metodológica para cada cambio hasta la presentación de formularios. No sé si se puede ver este manual, ahorita está siendo todavía actualizado,
pero es un manual que nos sirve un poco para orientar sobre todo la realización de los cambios en el plan de estudios. Seguramente en el momento que ya las comisiones estén conformadas y que ya parte el debate, de qué es lo que se quiere lograr y qué tipo de cambios quieren hacer en el plan, recurrirán de manera más a detalle a este manual y obviamente el asesoramiento nuestro estará pues acompañándolos, ¿no? También mencionar que para cada tipo de cambio que está establecido en esta diapositiva, contamos, ¿no?, con instrumentos que nos permiten un poco detallar cuáles van a ser los requerimientos o requisitos para cada cambio. Por eso es que no les hago el detalle de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pasamos a lo que es el proceso de transición al nuevo plan de estudios. Esto es un aspecto sumamente importante, ya cuando contamos con la propuesta del plan nuevo, ¿no?, si así lo queremos llamar, cuando ya los resultados del proceso de debate, análisis que ha tenido la comisión, llega ya a un resultado final, ¿no? Entonces necesitamos determinar cómo va a ser la transición de los estudiantes y de los docentes. Para ello, nosotros les pedimos que se determinen el proceso de convalidación estudiantil, un proceso de compensación estudiantil, dependiendo los casos, y un proceso de homologación docente también, ¿no? Y lo más recomendable para este tipo de procesos es la elaboración de tablas, ¿no? Tablas que permitan detallar, por ejemplo, cuáles son las materias que se están modificando, ¿no?, cuáles son aquellas materias que van a ser compensadas ya a los estudiantes y cuáles son las materias que van a ser homologadas en el caso de los docentes. Una recomendación también válida para este proceso es que la carrera o el programa también pueda elaborar una reglamentación correspondiente, ¿no?, como soporte, como ayuda, como detalle de todo el procedimiento de este tipo de cambios que se van a ir dando, ¿no? Ahí, por ejemplo, establecemos el tiempo de transición, cómo se va a hacer, cómo se va a asumir este proceso para que los estudiantes no afecten su recorrido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una creación de una materia que no va a ser convalidada, ¿no?, ¿Qué mecanismos va a tomar la carrera para que el estudiante no quede afectado con esa materia, ¿no? Entonces, todos esos elementos o componentes van a ser reflejados en un reglamento. Obviamente este reglamento tiene el propósito de no afectar el recorrido estudiantil, lo que les decía, ni la categoría docente. Bueno, en relación a las tablas, acá les mostramos un ejemplo en el que más o menos nos ayuda a ver cómo se podría elaborar este proceso de convalidación estudiantil. Entonces acá tenemos, por ejemplo, una materia X que ha sido modificada y la cual, por ejemplo, para el tema de convalidación, vale la pena indicarles que el criterio académico y pedagógico que se maneja es el 70% de contenidos similares para poder convalidar otra materia, ¿no? Entonces, de esa manera se va elaborando materia por materia, obviamente de aquellas materias que han sufrido las modificaciones, ¿no? Bueno, perdón. También comentarles que para el tema del proceso de compensación estudiantil, que sí es válido, este proceso de compensación surge en realidad cuando tenemos una materia que dentro del plan de estudios ya está siendo obsoleta y que, bueno, pues ha sufrido su supresión. Entonces, ¿qué sucede con el estudiante? En muchos de los casos, los estudiantes no quieren perder las materias que ya han cursado. Entonces, este proceso de compensación lo que va a hacer es agarrar y compensar la materia que ha sido eliminada, ¿no? Esto con la idea de no afectar el recorrido del estudiante. Entonces, de esa manera un poco vamos viendo qué mecanismos implementamos a la hora de este tipo de cambios, ¿no?
Bueno, el otro punto que tiene que ver con la relación de la investigación e interacción con el proceso formativo, es importante mencionar que en el proceso de rediseño también se pueda describir los mecanismos y estrategias que orienten y vinculen el desarrollo de proyectos de investigación con el proceso formativo, ¿no? Hace rato Mabel comentaba que dentro de lo que es la estructura curricular y dentro de lo que es la nueva propuesta de crear una línea de investigación que sea, digamos, soporte al plan de estudios, sería sumamente interesante que la carrera pueda reflexionar al respecto y vea, ¿no?, la posibilidad de que en esta creación de asignaturas lleve toda la línea de investigación, ¿no? O a la par también este proceso de investigación pueda describir, por ejemplo, cuáles son aquellos centros o cómo está vinculándose el proceso formativo con el tema de investigación en la carrera, si la carrera cuenta con centros de investigación, con algunos proyectos de investigación, cómo los vinculamos desde la formación, ¿no? Entonces vale la pena describirlos en este apartado. También así tenemos el tema de la interacción, ¿no? Para cuando ya hacemos nuestra redacción del rediseño curricular, es importante que podamos describir cuáles son aquellos mecanismos que nos van a permitir articular la formación con la interacción, ¿no? Y acá podemos hacer un detalle de cuáles son los convenios, cuáles son aquellos proyectos o actividades, estrategias que nos van a permitir esa vinculación de nuestra carrera, sobre todo con el medio social, ¿no? También acá les estamos pidiendo que se pueda hacer una especie de formulación de cuáles son esos emprendimientos profesionales de innovación, ¿no?, que están ayudando a fortalecer la formación y obviamente ayudando a fortalecer lo que son la relación de la universidad con la sociedad. Eso es todo en esta parte. No sé, a ver si retomamos o hacemos una rondita de preguntas si en el caso hay, ¿no? Bueno, hasta aquí sería lo que es la estructura curricular y la transición del plan de estudios antiguo y nuevo. Y vamos a concluir con el tema de la gestión académico-administrativa del programa, que es realmente muy, muy importante, ¿no? Porque nos va a permitir implementar la propuesta. Si me esperan, por favor, unos minutitos. Jane, ¿podrías, por favor, compartir? O a ver, un cachito, por favor. Allá. Luego, para aprovechar, bueno, esto, hemos previsto también un plan de trabajo ya, que les vamos a pasar en este momento, para ya asumir la responsabilidad, ¿no? Ustedes son un equipo de gestión que ya muy comprometidamente están participando de estas sesiones sobre el diseño curricular. Entonces sería interesante que ya nomás hoy día el equipo de gestión, cada miembro, pues asuma, ¿no?, el trabajo que se va a realizar. Bueno, para concluir esta parte de la gestión académico-administrativa del proyecto curricular, ¿ya? El propósito es también aportar orientaciones prácticas. A ver, no está corriendo un cacho. A ver. Voy a volver a... Ahora sí. Entonces, como les decía, ¿no?, es aportar también orientaciones prácticas para la redacción de los acápites, en este caso gestión académico-administrativa y la implementación del proyecto o rediseño curricular.
¿Se acuerdan que en lo que es la análisis de contexto interno, ya, nosotros planteamos algunos mecanismos, ya, para hacer la reflexión y el análisis, que en todo caso también son dimensiones que se consideran en un proceso de autoevaluación, ya? Entonces, este análisis interno es fundamental para identificar y elaborar ya en esta parte de la propuesta las nuevos mecanismos, nuevo personal. O sea, como es una propuesta, como es un proyecto, pues tiene que estar previsto aquí en la propuesta todos los requerimientos que ustedes vayan a hacer de manera ideal para realmente coadyuvar a que el proyecto curricular se implemente. Entonces, en el contexto interno nosotros habíamos identificado el organigrama y hemos identificado también el estado de situación, la problemática que hay o los vacíos que podrían haber, ¿no es cierto? Y en base a esos vacíos o problemas y necesidades que tenemos, pues presentamos esta nueva propuesta de organigrama que sería la siguiente, ¿ya? Es decir, o sea, precisando qué instancias nuevas, ya en caso de ser requeridas, ameritan nomás incluir en esta propuesta, referente a lo que también es el personal académico y administrativo requerido, ¿ya? De hecho, esta parte, sin ánimo de ser burócratas, necesitamos que esté acompañado por el aval del Departamento de Organización y Métodos, ¿ya? Porque ellos también tienen sus requisitos, ¿no? Y muchas veces en el diseño curricular no está previsto. Ahora sí tiene que estar previsto el tema del organigrama, el manual de funciones, etcétera, etcétera, ¿ya? Precisar los recursos humanos con que se cuenta. Se refiere a que tenemos que tener una tabla, seguramente esta información ya hay en documentos, entonces pueden recabar de esos documentos que ya existen, solamente hay que actualizarlos, ¿no? Que refleje el número de docentes según formación, su grado académico, categoría docente, extraordinario titular, porque esta parte luego nos va a ayudar a realizar las tablas de homologación de la categoría y carga horaria docente más adelante, ¿ya? Luego, la tabla que refleje el número de administrativos según cargo y grado académico. La formación del personal docente debe ser pertinente para el logro de las nuevas competencias o desempeños establecidos en el perfil profesional. En realidad, conocer esta parte, conocer, me refiero a que el director académico y de carrera debe conocer la característica en cuanto a formación y demás de este personal para mejorar la gestión del recurso humano que tiene, ¿no? Entonces, esta parte es fundamental para la implementación del proyecto. Luego está el régimen estudiantil. Nos referimos a que una vez que hayan hecho un análisis en el análisis de contexto, ahora digan, pues, si bien el examen de ingreso, por ejemplo, no ha servido para poder admitir y nivelar a los estudiantes, o sea, van a salir una serie de reflexiones que nos van a permitir a nosotros ahora proponer, ¿ya? A través de mecanismos o estrategias que van a permitir también la articulación con la educación secundaria, de manera que los bachilleres realmente vengan preparados, ¿no es cierto? Hay aquí un perfil de admisión coherente, cosa de que este perfil, pues, en base a este perfil, pues, ingresen los estudiantes, ¿no? También están las modalidades de graduación que serán asumidas junto con la propuesta, o sea, en base a las reflexiones y análisis que han hecho de las reglamentaciones que existen en cuanto a modalidades de graduación que tienen, que se están implementando en la carrera, podríamos también diversificar, ¿no? Innovar en esta parte. Estos reglamentos deben estar, de hecho, adjuntados en la propuesta, sí o sí, porque a la hora de la verdad, cuando nosotros hacemos algún ajuste más adelante de esto, necesitamos que en el diseño curricular esté contemplado. Otro punto fundamental es la admisión, seguimiento y evaluación del desempeño docente
en base a lo que es los lineamientos académico-normativos establecidos en el Reglamento General de Régimen Docente de la Universidad Boliviana, ¿no? Que está nomás actualizado. Se podría decir que está actualizado, pero lastimosamente nuestro estatuto y el régimen general de docencia en San Simón está desactualizado, ¿no? Entonces aquí también podría la carrera innovar, ¿no? Es decir, detallando el proceso de admisión docente que sigue la carrera, también estableciendo estrategias y mecanismos a utilizar para el seguimiento y evaluación del desempeño docente, que en realidad a la fecha muy pocas unidades lo han realizado, evaluaciones al desempeño, y también la carrera podría ser, digamos, una carrera piloto que podría plantear algunas sugerencias para hacer esta evaluación y seguimiento. Y también el tema de incentivos, ¿no? Está muy poco trabajado aquí en San Simón eso. El tema de formación también, sobre todo. La idea sería que una vez que se apruebe este proyecto, pues se realice un plan de formación e innovación docente de manera que podamos nosotros, en coherencia al fundamento pedagógico, capacitar en formación basada en competencias, capacitar en ese tema del uso integrado de las TICs, si bien va a ser un plan en la modalidad virtual, ¿no? Entonces necesitamos capacitar a los docentes para que puedan desarrollar las competencias pertinentes en base a esas nuevas modalidades, ¿no? Entonces, esa parte es fundamental. Luego está lo que es el proceso de homologación docente. Les comento, ¿no?, que ya el Departamento de Coordinación Académica ha elaborado, y justamente hoy día estamos trabajando de manera muy analítica, se podría decir, porque no es fácil ya esta parte. Nosotros tenemos que garantizar la estabilidad docente, manteniendo nomás, ¿no?, su carga horaria y también los derechos y obligaciones que tiene, ¿no?, el docente. Entonces, estamos elaborando este reglamento con coordinación académica para que también les facilitemos en su momento a la hora de implementar la propuesta, ¿no? Un aspecto fundamental que a veces no se lo considera importante ya en ese tipo de proyectos es la infraestructura y el equipamiento. O sea, por más que una propuesta curricular esté bien elaborada, que haya elaborado un equipo de gestión especialistas con bastante experiencia y demás, haya, digamos, consenso en su aplicación. Si nosotros no tenemos previsto las aulas, laboratorios, talleres, bibliotecas, todo para que realmente podamos hacer efectivo el tema de la integración de la teoría con la práctica, el desarrollo de competencias y demás, pues va a ser en vano, ¿no? Entonces, esta parte es importante nomás nosotros en este proyecto, prever, ponerlos ahí ya de manera ideal, como debe ser, y ya luego más adelante seguramente serán las gestiones necesarias con la máxima autoridad, que es la MAE, el rector, ¿no? Entonces, para poder conseguir financiamiento también, aunque también podemos nosotros hacer proyectos y conseguir financiamiento del externo, ¿no? ¿Por qué no? O de IDH, se podría decir, ¿no? Entonces, aquí tenemos que detallar para eso el equipamiento, los recursos materiales para el funcionamiento del programa, detallar el tema de los sistemas de información con los que cuenta la carrera y también el ideal, ¿no? ¿Con qué sistemas debería contar para que también se haga efectivo la implementación, en este caso, de un programa a nivel ya, o de una carrera a nivel virtual? O sea, eso ha sido muy poco trabajado en San Simón, entonces sería la primera carrera que asuma esto, ¿no? Ese aspecto es fundamental también. Si nosotros queremos prever equipamiento, pues necesitamos nomás contar con un respaldo económico, financiero y un aval de la DAF, ¿no? Seguramente en su momento, cuando ya el proyecto esté aprobado, esté legitimado por las instancias correspondientes para su implementación, habrá que hablar y consensuar con el rector y la DAF para que apoyen este emprendimiento que ustedes quieren ahora asumir, ¿no? Entonces,
Es importante que se considere esta parte en el documento, de manera que esté respaldado con documentos y venga quien venga a la hora de la verdad. Cuando hay cambio de autoridad, muchas veces no respetan lo que está escrito en el documento y se debe nomás tomar en cuenta aquí el respaldo, el aval de la DAF, como decía, reitero que es importante esto para que cualquier docente o que asuma nuevamente la dirección de carrera, pues implemente hasta el final, haya sostenibilidad, ¿no? Entonces, aquí, bueno, hay una cosa, ¿no? Que si bien se va a tener apoyo del rector en ese sentido de poder implementar estas nuevas propuestas, ¿no? En lo que es la carga horaria docente, pues no debe implicar ningún incremento de carga horaria en la carrera, ¿no? Entonces, sobre la base de las horas aprobadas que tienen en el plan de estudios, se debe hacer la redistribución, se debe optimizar los recursos, ¿no? En caso de que haya materias nuevas, ¿no? Vamos a tener que buscar, ¿no? Invitar a personas que ya desempeñan funciones en San Simón, o bien ocupar, no sé, esta carga horaria cubrir esta carga horaria con docentes de dedicación exclusiva, ¿no? Entonces tenemos que ver mecanismos de cómo vamos a cubrir esta nueva carga horaria para poder, de esas nuevas materias, para poder administrar y luego gestionar esta propuesta. Bueno, hasta ahí sería nuestra participación, ¿ya? Y vamos ahora a presentar el trabajo, ¿ya? Para ver el tema luego de cómo vamos a trabajar y una buena vez elaborar la propuesta. De hecho, esta parte del plan de acción, por ejemplo, es dependiendo, ¿no? de ustedes. De ustedes no es una receta, ¿ya? Porque al final, miren, el equipo de gestión, pues, solamente su función sería hasta la elaboración de la propuesta, ¿no? Ya la gestión, la implementación de esta parte, pues tendría que estar a cargo ya del director de carrera, ¿no? No obstante, estamos viendo de que el equipo de gestión también podría ser un equipo, un comité académico de especialistas que cuando se implemente el programa en 2, 3 años, es algo que la primera promoción, no sé, sea el equipo, ¿no? Que va también sugerir algunas modificaciones o realizar ajustes de la nueva propuesta. Por eso esta parte del plan de acción es relativo, ¿no? No es una receta que sí o sí lo tienen que hacer, no, es dependiendo, ¿no? De cómo va a estar, digamos, o asumiendo el compromiso, ¿no? De cada responsable, de cada miembro de este equipo, ¿no? Entonces, es relativo esta parte. Bueno, hasta ahí sería entonces. Ahora, no sé si Janet podría presentar la propuesta de plan de trabajo para hacer esta primera parte, que es el análisis de contexto externo e interno de lo que es una propuesta de diseño curricular. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Quedó todo claro o no sé? ¿Qué opinan? Sí, queda claro. Queda claro. Yo creo que lo que vamos a necesitar la siguiente semana, no sé si me estoy adelantando lo que Janet va a presentar ahora, pero a mí me gustaría que tengamos una reunión para definir responsables y acciones específicas y tiempos específicos. Sí. Tenemos nosotros este plan de trabajo y lo más conveniente es, bueno, lo más importante ahorita para avanzar este trabajo sería interesante que ya reúnan, recopilen documentos que ya han trabajado, ¿no? En lo que es la gestión de la carrera y ya empezar a pensar, ¿no? En quiénes podrían hacerse cargo, ¿ya? Del análisis del contexto en relación a la profesión. O sea, me refiero a esto. Hay tres componentes tenemos, que es uno, el análisis de contexto político, económico, científico, tecnológico y demás. Puede haber más contextos dependiendo
el área disciplinar, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros lo que recomendamos es que 2 personas a mucho sistematicen esta parte, recuperando o viendo las fuentes primarias, los planes de desarrollo, los estudios que se han hecho, el proyecto Tuning para ver el tema de las competencias en el contexto educativo. O sea, 2 personas podrían hacerse cargo aquí. Luego, otras 2 personas hacer la aplicación de las encuestas a empleadores, a seguimiento a titulados y a expertos para caracterizar la práctica profesional. Para eso nosotros también les vamos a colaborar. Hay 2 personas más que hemos contratado para que, suponiendo que sean 100 titulados, mínimo 70, entonces nosotros les colaboramos en aplicar a 10. Lo podríamos hacer por Google Docs, ¿no? Que ya tenemos nosotros ahí la encuesta. Sin embargo, les pasamos la encuesta, lo adaptan, ustedes ven si es coherente, si es pertinente a su profesión, pero sí o sí hay indicadores que sí entran para todas las profesiones, ¿ya? Y lo subimos a Google y enviamos vía digital, por WhatsApp se podría hacer, ¿no? Entonces, también a expertos, a los empleadores, a instituciones que ustedes vean relevantes, nos pasan la lista con los contactos y les apoyamos también en eso, ¿no? Puede ser nosotros que nos hagamos cargo a 2 expertos, ustedes a los demás, de 10 instituciones a 2, a 4, no sé, dependiendo, ¿no? Ya tenemos que entrar en consenso en eso. Luego, entonces, hacer esta parte de la oferta y demanda profesional también es importante, en base a estas encuestas y en base a la sistematización que han hecho en el análisis de contexto político, económico y demás. O sea, miren, si se dan cuenta, esas 3 dimensiones que estamos manejando tienen que ser coherentes y se tiene que haber una articulación entre componentes, ¿ya? Eso con calma los vamos a ir asesorando en su momento cuando estén elaborando. Pues para esta primera parte de análisis de contexto externo sería bueno que ya nomás señalemos los responsables, ¿ya? Y si quieren, paralelamente, podemos hacer el análisis de contexto interno a través de un FODA, ¿no? Con la participación de docentes y estudiantes, ¿no? Paralelamente. O bien, primero hacemos la primera etapa, terminamos el análisis de contexto externo y después nos lanzamos a hacer el análisis de contexto interno. No sé qué dicen, o lo piensan y nuevamente nos reunimos el día lunes, a más tardar el martes, para ponernos de acuerdo. Mabel, si me permites, hay un grupo de estudiantes bastante grande que está trabajando en una asignatura específicamente para hacer el apoyo al análisis del contexto externo. ¡Ay, qué bueno! Sí, bueno. Sí. Entonces, yo ahí te pediría que me pases los instrumentos porque lo vamos a hacer todo digital, lo vamos a digitalizar, lo vamos a convertir en formularios Google para mandarlo con un enlace, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que podríamos trabajar paralelamente en este FODA de análisis interno la siguiente semana y así de una vez vamos despachando las 2 partes simultáneamente. Muy bien. En este momento te estoy pasando los 3 instrumentos para que lo vean y lo adapten, ¿ya? Considerando las dimensiones y los indicadores que hemos nosotros previsto. Ajá. Ya te lo estoy pasando en este momento, entonces así de rápida es la tecnología, una maravilla. Sí, es una maravilla. ¿Ya? Entonces ya te está llegando. Entonces lo adaptan eso y ya nos reunimos para poder aplicar y luego hacer el respectivo análisis, tabulación, presentación. Tiene que ser el resultado del informe final, ¿ya? Tiene que ser bien preciso, bien conciso, o sea, articulando esas dimensiones, ¿ya? Sin poner mucho dato también, sino directo al grano tenemos que ir, ¿ya?
Eso, bueno, ya, sí, vamos sí, a sí, ir sí. trabajando en eso con asesoramiento técnico de mi equipo, ¿ya? Súper. Sí, las he recibido. Muchas gracias, Mabel. Las voy a revisar, las voy a convertir en un formulario Google, digamos, con el apoyo de la comisión. ¿Ya? Y sí, vamos a ver si tal vez le aumentamos, aprovechando que los chicos van a hacer este trabajo, tal vez le aumentemos un par de preguntitas más para completar un par de investigaciones que podríamos hacer sobre la situación del diseñador Ya. gráfico. Sí, hay una encuesta, estamos viendo el tema de las competencias específicas de su profesión en este caso, que lo van a completar ahí. Una vez ya completado, pues y viendo y analizando si realmente vale la pena aumentar o no sé, no creo disminuir, tal vez aumentar o complementar. Sí, no, aumentar tal vez sí. Suben al Google, ¿no? Y nos los pasan luego, y ahí nos reunimos nuevamente para acordar de cómo vamos a hacer esta parte. Claro que sí. Bueno, claro eso que sí. sería. Muchas gracias por su atención, espero que haya estado todo claro y bueno, nos vamos a estar viendo y coordinando. Gracias. Sí, la siguiente semana nos ponemos de acuerdo, Mabelita. ¿Ya? Muchas gracias, ¿Listo? Janet. Hasta luego, gracias, cuídate. Gracias, Mico, Osmar. Hasta luego. Chao, chao.